¿Qué tal amigos de Curso Colbach México? Bienvenidos de nueva cuenta a este su canal. El día de hoy vamos a estudiar otro tipo de factorizaciones que se llaman por factor común. Para ello vamos a resolver un ejercicio como el que estamos poniendo a continuación. Aquí cabe mencionar que este tipo de factorizaciones por lo regular van a presentar exponentes combinados, tanto pares como impares, entonces eso podría ayudar a diferenciar los otros tipos de factorización. Observemos que nos dan un trinomio, en este caso tenemos un trinomio, a pesar de que veamos muchas literales, realmente hay tres términos porque la cantidad de términos se define por el número de signos que existen. Entonces, como el 60 tiene signo positivo, es un primer signo. Luego el 40 tiene signo menos, es un segundo signo. Y el 80 tiene un signo de más. Entonces, en total contamos tres signos. Por lo tanto, se trata de un trinomio. Para factorizar este tipo de ejercicios, lo que vamos a hacer con estos números va a ser sacar el máximo común divisor de los coeficientes de 60, también de 40 y del coeficiente 80. Para ello recordemos que cuando vamos a obtener máximo común divisor, si los números son muy grandes, se puede eliminar la misma cantidad de ceros. Entonces si tú a 60, 40 y 80 le eliminas la misma cantidad de ceros, en este caso eliminas un cero, puedes trabajar con 6, 4 y 8 y entonces obtener más rápidamente el máximo común divisor. Recordemos que cuando sacamos máximo común divisor, para ello vamos a ocupar a los factores primos o a los números primos, que en este caso los números primos, los básicos que al menos debes de conocer son 2, 3, 5 y 7, que aparecen en la esquina superior derecha. Y los vamos a empezar a ocupar. Por ejemplo, el primer primo que ocupamos es 2, dividir esos números entre 2. Entonces vamos a decir que 6 entre 2 va a dar 3, 4 entre 2 nos va a dar 2 y 8 entre 2 nos queda 4. Una vez que ya hemos hecho esa cuestión de la división, observamos que el máximo común divisor es 2 y le vamos a agregar un 0 porque recordemos que al principio se trabajaba no con 6 ni con 4 ni con 8 sino con 60, 40 y 80. Hicimos como un pequeño atajo el hecho de haber quitado ese cero y ahora se lo tenemos que regresar. Y aparte aquí termina el procedimiento de máximo común divisor porque tanto el 6, 4 y 8 ya no tienen otro número que pueda dividirlos de manera exacta a los tres valores. Solamente el 2, o sea este 2, pero ya dijimos que le tenemos que regresar ese cero por habérselo quitado a los valores originales. Muy bien, ya que tenemos el máximo común divisor, ese nos va a ayudar a formar el que se conoce como factor común. Ese 20 va a ayudar a formar el factor común. Y ahora sí, vamos a empezar a elegir para el factor común aquella x de todas las que tengamos en la parte de arriba, aquella x que tenga el menor exponente. Como vemos que la x con menor exponente es la x cuarta, entonces elegimos esa. Y lo mismo vamos a hacer para las y's. Ahora vamos a observar las y's que tenemos en el trinomio, las y's que están en la parte de arriba y vamos a elegir aquella que tenga el menor exponente. Esa claro que sí es la y cúbica, entonces es la de menor exponente. Siempre para formar el factor común se elige la literal con el menor exponente. Entonces ahora lo mismo vamos a hacer para las zetas. Vamos a elegir la z con el menor exponente. Y de esas tres zetas que tenemos en la parte de arriba, observamos que la z sexta es la de menor exponente, entonces esa se elige para formar nuestro factor común. Observemos entonces cómo ya hemos obtenido nuestro factor común, que es 20x cuarta y cúbica z sexta. El 20 se obtuvo de la tabla de máximo común divisor de los coeficientes 60, 40 y 80 en color amarillo. Muy bien, ya ese factor común va a ser parte de la respuesta, ese mismo factor común. Y ahora sí, para poder nosotros agregar dentro de un paréntesis lo que hace falta en la respuesta, entonces vamos a ir dividiendo los términos del ejercicio entre el factor común. O sea, los términos originales del ejercicio entre el factor común.
Por ejemplo, el factor común dijimos que era 20x cuarta y cúbica z sexta. Eso va a dividir al primer término del ejercicio. Al hacer eso vamos a decir 60 entre 20, nos va a dar 3. Y aquí vamos a aplicar leyes de los exponentes. Vamos a decir que x entre x nos va a dar x, y luego 8 entre 4 nos va a quedar... bueno, aquí no es una división, más bien es una resta según la propiedad de los exponentes. A 8 le restamos 4 y nos queda 4. Luego y entre y nos va a quedar y. Lo mismo vamos a hacer, los exponentes se van a restar. 3 le restamos 3, nos queda 0. Estamos aplicando las leyes de los exponentes. Entonces z entre z nos va a dar z. Y si al exponente 12 le restamos 6, nos va a quedar 6. Recordemos que estamos aplicando leyes de los exponentes. Va a permanecer la misma base y los exponentes se van a restar. Al de arriba le restamos el de abajo. Entonces vamos a hacer lo mismo con el siguiente término. Vamos a copiar ese menos y vamos a dividir el segundo término entre el factor común que nos había dado en la parte de abajo. Entonces ese factor común ya dijimos cuál era. Vamos a hacer la correspondiente división. 40 entre 20 nos va a dar 2. X entre x nos vuelve a dar x, pero si a 4 le restamos 4 nos va a quedar 0. Y sobre y nos va a volver a dar y, la misma base, y según las leyes de los exponentes, el 9 va a restar con el 3 de abajo, nos va a dar 6. Lo mismo z entre z nos va a dar z, y a 8 le vamos a restar 6, nos va a dar 2. Entonces estamos recordando las leyes de los exponentes. Cuando tengamos división de misma base, queda la misma base, y el exponente de arriba le restamos el de abajo. Vamos a hacer entonces lo mismo con el tercer término. Vamos a copiar ese más. Y ahora a 80 x séptima y décima z sexta lo vamos a dividir entre el factor común que tenemos en la parte de abajo. Ese factor común ya dijimos que cuál era 20 con sus respectivas literales. Entonces al hacer esto, la división 8 entre 20 nos queda 4. X entre x nos va a volver a dar x según las leyes de los exponentes. A 7 le vamos a restar 4 según esa misma propiedad. Y sobre y nos va a dar y. 10 le restamos 3 en cuanto a exponentes y nos queda 7. Z sobre z nos va a dar z. Y 6 sobre 6, bueno, no 6 sobre 6, sino más bien 6, le restamos 6 según la propiedad, nos va a dar 0. Recordemos entonces que los exponentes resta el de arriba con el de abajo. Muy bien, ya tenemos ahora sí la respuesta. Vean que la respuesta, en la respuesta aparece el factor común en color amarillo, y todo lo que está en color verde fue o se obtuvo de haber dividido los términos originales entre el factor común. Aquí podríamos ya dejar esta respuesta como tal, sin embargo vamos a pulir el resultado. Entonces vamos a copiar lo mismo que tenemos en la parte de arriba, nada más que observemos de que todo lo que se copió, hay términos que no copiamos, por ejemplo y0, x0 y z0 no se copiaron, porque de acuerdo a las leyes de los exponentes ya habíamos dicho que todo número elevado a la 0 es 1. Por ejemplo, m a la 0 es 1. Aquí ponemos ejemplos para recordar esta ley. N a la 0 o elevado a la 0 es 1. 6 elevado a la 0 es 1. 9 elevado a la 0 es 1. Y así, entonces todo número elevado a la 0 es 1. Y por lo tanto, y elevado a la 0 se convierte, bueno, y x elevado a la 0, z elevado a la 0, todo eso se va a tachar porque los unos no se escriben. Recordemos que los unos no se escriben. Y por eso es que todo se copió idéntico como aparece, a excepción de esos 3 valores que hemos tachado, todo lo demás se conserva. Si te gustó esta primera explicación de factorización por factor común, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.